Manuel Sarmiento, mi compañero del Consejo de Bogotá, que fue el que me dijo, mira, te invito a una tertulia que van a hacer el miércoles en la noche, me gustaría que tú fueras, se reúne un grupo de la comunidad. Les voy a confesar una cosa, es la primera vez que yo vengo a una tertulia y celebro mucho que esto pase, no sabía que existía y creo que es un muy buen espacio para poder primero interactuar, compartir con la gente de manera directa, pero también para retroalimentarnos en mucha información que a veces de pronto uno como representante en una corporación pública hace gestión, se manifiesta, pero es muy difícil hacer una rendición de cuentas de manera general que todo el mundo la conozca. Me decía Sebastián cuando me convocó, me decía, queremos que hables de un tema que ha sido un apasionamiento para mí. Les quiero contar, yo fui, antes de ser concejal, yo fui congresista, estuve 8 años en el Congreso de la República, pertenecí a la bancada de mujeres en el Congreso de la República. En el año 2006, cuando yo llego al Congreso, hubo algo muy espectacular que sucedió en ese momento con las mujeres que estábamos tanto en el Senado como en la Cámara, porque hubo un fin común que era defender los derechos de la mujer. Y sin distingo de partidos ni de colores, decidimos unirnos y tanto las mujeres del Senado como de la Cámara conformamos la bancada de mujeres en el Congreso de la República. Durante los 8 años siguientes, desde el año 2006, fueron muchas cosas las que logramos. La primera de ellas fue, en un trabajo solidario y en equipo, crear en el Congreso de la República la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Y eso fue un gran logro porque no existía esa comisión. El tema de mujer era un tema tratado superficialmente, pero ya con la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer nos dimos a la tarea de legislar en beneficio de la mujer y leyes que le sirvieran a la mujer. Y ahí un poco les cuento esto para contextualizar y decir que lo que yo pienso que está pasando hoy en el tema de mujer y género no necesita más legislación. Hay suficientes leyes en Colombia que las amparan, que las protegen y que garantizan derechos. El problema es la aplicación de esas leyes. Quiero también un poco comentarles que yo fui en el Congreso de la República, este es un tema que me apasiona, fui la autora de la ley que endureció las penas para los agresores que atacan a sus víctimas con ácido. Muchos de ustedes seguramente conocen la ley Natalia Ponce de León. Es un delito pues aberrante la forma como las mujeres son marcadas, les hacen perder su identidad. Ahí está la ley Natalia Ponce de León y una ley que es la ley 1639 que buscó garantizarle a todas estas víctimas de ataques con agentes químicos atención integral, que hubiera cirugías estéticas y reconstructivas completamente gratis, que hubiera la posibilidad de que ingresaran a la posibilidad de tener una oportunidad laboral. La ley está ahí y la ley es muy bonita en el papel, pero infortunadamente nosotros vemos lo que está sucediendo hoy, que las leyes no se aplican. Fuimos los autores en el Congreso de la República de la ley que logró que en Colombia las mujeres ganen igual que los hombres. La ley se llama a igual salario, a igual trabajo, igual salario. Que cuando las mujeres tengan las mismas funciones, tengan la misma capacidad, la misma formación, deberían ganar igual. Sin embargo, 4 años después de expedida la ley, que encontramos que todavía existe una brecha de desigualdad todavía del 21 a 23%, oscila más o menos el Banco Interamericano de Desarrollo en Colombia. Contarles también que fuimos los autores de la ley que logró en Colombia el marco general para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra la mujer, que es la ley 1257. La ley también que le quitó el carácter de querellable al delito de violencia intrafamiliar. Quitándole el carácter de querellable a este delito, ¿qué logramos? Que ya las mujeres, cuando hubieran sido agredidas, no tuvieran la posibilidad en una conciliación de perdonar al victimario, sino que los procesos llegaran al final, porque ese era uno de los graves problemas que teníamos, que infortunadamente las mujeres, luego de ser agredidas o golpeadas, el agresor llegaba, les pedía perdón, les daba los chocolates, les llegaba con la serenata, y hasta ahí llegaba la ira del intenso dolor por la golpiza, y lo perdonaba, iba y desistía. Eso ya no se puede con la ley que le quita el carácter de querellable. Y también fuimos coautores de una ley que se ha hablado mucho en estos días y que es una ley muy valiosa, es una herramienta jurídica muy importante, que es la ley del feminicidio, la ley Rosa Elvira Cel. Ahí, en ese marco general, y a eso es que me quiero referir esta noche. Precisamente el día de ayer, doctor Sarmiento, tuvimos la oportunidad de hacer un debate en el Consejo de Bogotá sobre la defensa judicial del Distrito Capital frente a las víctimas de violencia en Bogotá.
Yo quiero referirme a un caso que causó mucha conmoción. Muchos de ustedes conocen el caso de Rosa Elvira Celi, la mujer que fue violada, que fue empalada, que fue torturada y pues por producto de todas estas agresiones murió. Sí, desatendida por la policía también. Ese es el punto. Entonces Rosa Elvira Celi se convirtió en el caso emblemático de una agresión integral que terminó en su muerte. Pero no solamente fue agredida por Javier Velasco, quien fue su asesino, quien fue su violador, quien fue su torturador, sino que también Rosa Elvira Celi fue víctima del Estado, de las instituciones, de la negligencia y de la ineficiencia. Y ese caso motivó la creación de la ley Rosa Elvira Celi, la ley del feminicidio, que convierte el feminicidio como un delito autónomo, que lo agrava hasta la máxima pena de 60 años y que no permite ningún tipo de beneficios, ni ningún tipo de subrogado penal, es decir, que el agresor o el asesino no va a tener la posibilidad de tener descuentos en la pena por buen comportamiento, por portarse, por hacer trabajo, no lo va a tener. Y hay unas circunstancias de agravación punitiva, esa ley se creó. Pero en mayo de este año, infortunadamente, creo que muchos de nosotros, los ciudadanos que tuvimos conocimiento de la noticia, nos indignamos con algo que pasó, porque la defensa judicial que hizo el Distrito Capital a una demanda que presentaran los familiares de la víctima, la respuesta de la defensa judicial del gobierno del doctor Enrique Peñalosa fue decir que Rosa Elvira Celi provocó su propia muerte. La culpa exclusiva de la muerte de Rosa Elvira Celi estuvo en ella. Ayer en el debate de control político recordaba yo leyendo la contestación de la demanda que hizo la profesional de la Secretaría de Gobierno, decía que si ella no hubiera salido con Javier Velasco, si ella no se hubiera tomado esos tragos con él, no hubiera estado en la noche en un sitio apartado y oscuro, y sobre todo a sabiendas de que ella conocía los comentarios que habían en el centro educativo donde ella estudiaba, de que eran unas personas malosas, pues que seguramente no estábamos lamentando la muerte de Rosa Elvira Celi. Y esa fue la defensa que hizo el Distrito Capital para atenuar seguramente el pago de los muchos costos que tendrá que asumir por no haber actuado con rapidez y por no haber protegido y garantizado la integridad de ella. Esto se llama revictimización, ante esta revictimización que hacen con Rosa Elvira Celi, nosotros decidimos hacer un análisis de lo que está pasando. ¿Qué está pasando con la justicia y con las autoridades y con las instituciones frente a las agresiones que se presentan contra la mujer? Las agresiones que son físicas, verbales, psicológicas, porque hay muchas formas de violencia, pero algunas de esas agresiones que terminan en la muerte de la mujer, que es lo que llamamos y conocemos como el feminicidio o el femicidio. Entonces, hay un gran problema, y es que desde las instituciones y desde las autoridades a las mujeres nos revictimizan. Se han hecho muchas campañas en Colombia, seguramente también ustedes recordarán, por ejemplo, la campaña de No es hora de callar de Ginette Bedoya, Ni una más, ni una menos, las queremos vivas, y todas estas campañas a nuestro modo de ver ha sido un motivador y una alerta que ha generado que muchas mujeres se atrevan a denunciar y entonces digan, yo soy valiente y puedo ir a denunciar el caso de violencia intrafamiliar, puedo denunciar que he sido maltratada, que estoy siendo violada sexualmente, que estoy siendo agredida psicológicamente. Pero el problema está en que, ¿de qué sirve que una mujer denuncie si no tienen respuesta de las autoridades, si no hay el aparato judicial o el operador judicial no se mueve a favor de ellos? Y para eso narramos muchísimos casos. Lo que pasó en el caso de Rosa Elvira Celi, la revictimización que el Distrito Capital le hizo en cabeza de la Secretaría de Gobierno y su oficina jurídica, es uno de muchos casos. Y permítanme mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, el caso de María Isabel Covaleda. Es una mujer que hace aproximadamente unos 5 meses salió por medios de comunicación a denunciar la golpiza brutal de la cual había sido víctima por parte de su compañero o expareja en el Teatro Faenza, no sé si ustedes lo recuerdan. Ella fue brutalmente agredida, recuerda ella que su agresor la llevó en el Teatro Faenza a un sitio apartado y le dio patadas, puños, ella quedó en un estado de inconsciencia.
El hombre se va y cuando algunas personas están saliendo del teatro, ven allá a una persona que está en el piso, se acercan a auxiliarla y la encuentran a ella, le empiezan a dar esos primeros auxilios y ella trata de volver en sí y en ese momento el agresor regresa al sitio. Cuando regresa al sitio, ella en su inconsciencia recuerda y le dice a la gente, él fue el que me maltrató. Ante esa denuncia, la gente llama inmediatamente a la policía. ¿Y qué pasó con María Isabel Cobaleda? Que el primer acto de revictimización para ella es que la suben en una radiopatrulla con el agresor en la misma radiopatrulla y luego tiene que esperar 6 horas en una misma sala a que la atiendan para recibirle la denuncia. Mientras tanto el agresor la insulta, trata de persuadirla, le dice que qué le pasó, eso es algo inverosímil. Y sale ella sin una medida de protección, pero adicionalmente a este señor, al otro día lo dejan en libertad. Esa es otra manera de revictimizar. Y qué no decirles de muchos casos en cuando las mujeres llegan a denunciar y lo primero que encuentran de la autoridad, de la persona que los está recibiendo la denuncia es, ¿y usted qué hizo para que le pasara eso? ¿Por qué lo provocó? ¿Usted sabía que estaba ingiriendo licor y que estaba en estado de ebriedad? ¿Para qué le hizo el reclamo? De ese tipo de preguntas, lo único que uno puede concluir es que a la mujer se le revictimiza con ese tipo de comportamientos. Eso solamente por contar un caso. El día para traer uno más reciente, hace 2 días, también fue noticia. ¿El de quién? La Reina Domínguez. No la conozco, pero acabamos de denunciar un caso que sucedió en la 137 con séptima. La víctima se llama Edna Alexandra Blandón. Fue una señora de 37 años que iba en compañía de su esposo, con sus 2 hijos, iban a un evento familiar el día 7 de diciembre, cuenta al esposo que tuvo la oportunidad de estar en el Consejo de Bogotá, se metieron por una calle ciega y se equivocaron. Al tratar de salir a la calle ciega, ingresan a un parqueadero de un edificio, propiedad privada, y a la hora de dar reversa se aparece otro vehículo. En el vehículo viene un señor acompañado de otra persona y empieza el enfrentamiento de que por qué está tratando de dar reversa ahí. Dice el esposo de Alexandra que el señor los acusa de que van a robar el apartamento. Él se baja y le dice no, simplemente nos estamos equivocando, le dice mueva el carro, empieza como el rifirrafe y el agresor de Edna saca una moneda, empieza a rayar el carro y entonces mientras tanto el esposo se baja a mirar y a decir que qué le pasa, a hablar con el papá del señor y él se descuida y su esposa por el otro lado está bajando y en tanto Edna Alessandra cuenta que ella vio que el agresor se mandó la mano como atrás como en el intento de sacar algo y ella en su afán de defender a su esposo pues va a donde el agresor y el agresor no tuvo ningún problema, le puso 3 puños en la cara, le rompió el tabique, la nariz, eso lo acaban de presentar, le rompió la ceja, le rompió el pómulo, 25 días de incapacidad. Pero lo perverso de este caso, es que inmediatamente llaman a las autoridades al esposo que quiere defender a su esposa, naturalmente, que fue agredida delante de sus hijos, uno de 9 y uno de 15 años. Los vigilantes lo inmovilizan y el agresor y el papá inmediatamente se suben, porque viven en el edificio, se suben a un piso 11, dice él, que es donde viven, llaman a las autoridades y las autoridades lo que hacen es subir, hablan con el victimario y con el papá, parece ser es un señor muy prestante de apellido como lo que ha sucedido recientemente, que está cogiendo mucha fuerza, que si tiene dinero y si tiene apellido, entonces todo se puede cubrir y todo se puede tapar. Entonces, las autoridades hablan con ellos, luego bajan y le dicen, mire, lo mejor que usted puede hacer es reciba el dinero que le van a dar y concilia, y aquí no ha pasado nada. Y la respuesta de ella es que el problema no se trata de conciliar, esto no es de conciliar ni de dinero, yo quiero que haya una sanción ejemplarizante, y pues la policía, los motorizados simplemente le dicen, pues si usted no quiere entonces conciliar, hasta luego se van y la dejan ahí. Ese fue el papel que tomaron las autoridades. Y termino para contarles este caso, eso se llama revictimización. No, ya me acordé de Valery Domínguez. Ah, de Valery Domínguez, sí. Otro caso que me parece muy dramático, que también lo denunciamos ayer, es de una señora en el sur de la ciudad
que fue también el 19 de noviembre, esta noticia sale por medios de comunicación, ella es brutalmente asesinada por su hijastro. Y no contento el asesino con quitarle la vida, la descuartiza, la desmembra. La encuentran a ella, le encuentran el esqueleto y lo encuentran a él. Las otras partes del cuerpo todavía hay unas que no aparecen, otras partes las encontraron en Triunfable, algo así como trágico, espeluznante. ¿Y qué pasa? Al señor lo cogen, lo capturan y parece ser, hay complicidad del padre, del hijastro, o sea, el esposo de la señora, parece ser está cómplice, pero se cometió un error en el procedimiento y al capturarlo, escribieron que lo habían capturado en flagrancia. Él confiesa que él es el asesino. Y resulta que, porque como cometieron el error y que no fue en flagrancia, lo dejaron libre. Y el señor hoy está libre. Y está libre y tiene la desfachatez de ir a la residencia, sacar los electrodomésticos y está amenazando ahora al hijo y a la nuera de la señora que falleció. Y lo más terrible de esto es que a él le colocan un defensor de oficio en la Defensoría del Pueblo. Y al hijo y a la nuera, que son las víctimas, porque son los familiares más cercanos a la persona a la cual se le cometió el homicidio, resulta que ni siquiera la Secretaría Distrital de la Mujer hoy les ha dado ni un abogado, no les ha prestado ninguna atención psicosocial. Eso también se llama revictimización. Y así pasan muchísimos casos, muchísimos casos. Entonces, cuando yo empecé esta charla les decía a ustedes, desde el Congreso de la República nos encargamos de hacer un paquete legislativo encaminado a erradicar, a prevenir y a sancionar toda forma de violencia contra las mujeres. El problema no es de leyes, el problema es que las leyes no se están aplicando, ni por las instituciones, ni por las autoridades. Entonces, ayer en este debate una de las grandes conclusiones era, definitivamente tenemos que cambiar el chip, y por eso nosotros lanzamos una campaña. Ayer fue la oficialización de esta campaña que se llama Con maltrato no hay trato. Y esa campaña no busca, como las otras campañas que se han creado, que incentivar a la denuncia y a que las mujeres vayan y se quejen y reclamen. No, esta campaña está dirigida a las instituciones, porque las instituciones, teniendo las herramientas jurídicas, teniendo la posibilidad de aplicar justicia, no lo hacen. No lo hacen. Es el elemento humano, no es la institucionalidad como tal. Infortunadamente, pero las instituciones las conforman pues personas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo y sobre lo que nosotros llamamos la atención? Hay muchas formas de violencia, pero también hay muchas formas de revictimización. Por ejemplo, el tema de mujer, y qué bueno que se esté dando este escenario porque me gustaría conocer de ustedes el punto de vista. El tema de mujer no es un tema prioritario para los gobiernos. Por ejemplo, en el caso, voy a hablar del gobierno de Enrique Peñalosa. El tema de mujer no es un tema de agenda pública y que sea el primer punto del orden del día. En Bogotá, yo lo decía ayer Manuelito, en Bogotá es más importante para el Consejo de Bogotá y para la administración debatir sobre la importancia de que si vamos a tener metro elevado o metro subterráneo, o que si se va a intervenir la Van der Hamen, o que si se van a pavimentar los corredores férreos. Eso tiene una mayor relevancia que hablar o debatir en el tema de mujer, olvidando una cosa, que Bogotá es la primera ciudad que presenta el mayor número de víctimas de violencia intrafamiliar, que tan solo en lo corrido de este año, escúcheme en esta cifra, en lo corrido de este año, que ya está pronto a terminarse, se han presentado 88 feminicidios, es decir, 88 mujeres han muerto a manos de sus parejas. Eso es algo alarmante, alarmante, de lo que se conoce, porque muchos de los casos, y usted bien lo dice, no han sido calificados como feminicidios, se califican como homicidios. Entonces no lo reconocen como tal, y ahí tenemos un problema grandísimo y es un reto que tenemos para que la ley Rosa Elvira Celis se aplique. Miren, por ejemplo, en el caso de Juliana Andrea Zamboni, la niña de 7 años que acaba de ser violada, lo que hace que este rufián, que este asesino, que este delincuente no pueda tener ningún tipo de beneficio, no son las leyes que hay en este momento en contra del abuso sexual.
porque infortunadamente hay un fallo de la Corte Constitucional que abrió la puerta para que los violadores y los abusadores sexuales tengan la posibilidad de tener unos beneficios, bien sea por estudios o por trabajo. Lo que hace que el delito se califique como feminicidio fue nuestra ley, la ley Rosa Elvira Celi, y por ese feminicidio es que no tiene derecho al preacuerdo que estaba proponiendo. De otra manera hubiera logrado hacerlo, porque el feminicidio no permite absolutamente nada, y que gracias a Dios, pues Juliana era una niña, y una niña calificada dentro del género es una mujer, por eso es, o si no seguramente que este señor con sus artimañas y con ese bufete de abogados que tiene, empezando por la familia, pues entonces seguramente se hubiera asesorado. Pero un poco lo que yo les quiero decir es que para este gobierno no es importante, y no es importante atendiendo a que es un problema crítico y esto es una pandemia. La violencia contra las mujeres cada día es más recurrente y es más sangrienta, más sanguinaria, más perversa y sobre todo algo muy preocupante, más tolerable. Se volvió una costumbre, las mujeres y los hombres en la sociedad ven muy normal que a una mujer le estén golpeando, la estén maltratando. La indiferencia es tan grande, algunos por temor. Y ayer yo les planteaba en el Consejo de Bogotá algo que me inquietó mucho, y es, la única forma de revictimizar no es que las autoridades no les presten la atención, la impunidad. Hay otras formas de revictimizar. Por ejemplo, ¿cómo explican ustedes que de un presupuesto de 18.7 billones de pesos que va a valer el presupuesto de Bogotá para el año 2017, a las mujeres, al sector de la mujer, tan solo le den 43.280 millones de pesos, mil millones de pesos de ese presupuesto? Eso tan solo es el 0.23%, con una problemática tan grave. Pero prefieran darle 66.000 millones de pesos para el pago de honorarios de los abogados que van a asesorar la venta del 20% de las acciones de la empresa de energía de Bogotá. Para ellos hay 66.000 millones de pesos. Para el sector, para la Secretaría de la Mujer, en presupuesto hay 43.000 millones de pesos. Ni siquiera clasificamos para eso. Hay revictimización cuando, por ejemplo, salió una publicidad sexista avalada por el doctor Enrique Peñalosa y por la gerente de Transmilenio, que tristemente es una mujer. Ustedes recordarán la publicidad que salió en Transmilenio que se llamaba Transmilenio Seguro. Y en Transmilenio Seguro presentaban a un hombre con un maletín y con un portafolio y decía Transmilenio Seguro para hacer negocios. O sea, el hombre es un buen negociante, un gran empresario. Y para las mujeres decían Transmilenio Seguro y mostraban a dos mujeres y decían para chismear. De esa manera, nosotros nos opusimos a esa campaña. Estaban en el paradero de autobús. Oye, mientras que ustedes se escandalizan. Así es, Quique. Ustedes me dicen cuánto tiempo tengo. Esa se llama una publicidad sexista. Y algo que es paradójico, y quiero contarles a ustedes. Esta publicidad se hizo y se lanzó en el marco de una campaña que se llama La lucha contra el machismo. Imagínense en eso. Y les quiero contar, cuando nosotros vimos esa publicidad, pues por supuesto nos llenamos de indignación, nos pronunciamos y reclamamos. Y de alguna manera, de una forma muy respetuosa, yo me acerqué a la gerente de Transmilenio, que la conozco, pues de trabajos anteriores. Cuando yo estuve en el Congreso de la República, ella trabajaba con el Fondo de Seguridad Vial. Entonces yo le dije, oye, qué metida de pata con esa publicidad que ustedes sacaron, tienen que retirarla. Y me dijo, no, concejal, me muero de la pena. Yo respeto lo que tú pienses, pero yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen y la publicidad va. Y créanme que para mí esa respuesta fue inútil. Le dije, va nada porque armamos el escándalo. Pero más grave aún lo que salió a decir el alcalde. Porque el alcalde, cuando revictimizaron a Rosa Elvira Celi diciendo que ella era la culpable de su propia muerte, ¿qué hizo? Salió a ofrecer disculpas. Entonces nosotros salimos con una campaña que se llamaba Menos disculpas, más presupuesto. Porque de disculpas no vive uno. Resulta que en esta campaña sexista, el alcalde no salió a decir disculpas. ¿Saben qué salió a decir? Salió a decir, retiramos la campaña porque generó indignación, las redes se empezaron a mover y dijo, retiramos la campaña, pero no porque no estemos de acuerdo, sino que simplemente se acaba el ciclo de la campaña y por eso sale la publicidad. No porque hayan dicho, oiga, le estamos haciendo un daño a las mujeres muy grande.
Entonces, este tipo de mensajes también son revictimizantes y no ayudan para nada la inequidad, la desigualdad, la discriminación que existe contra las mujeres. Pero hay algo muy preocupante y les decía que yo quiero esta noche de pronto, porque me parece que es muy importante este espacio, algo que empezó a debatirse desde ayer y que seguramente ha sido de público conocimiento por ustedes, frente a una canción que sacó Maluma. Maluma es otra cosa. No sé si alguno de ustedes ha tenido que ver la letra, los invito para que lean la letra de la canción. No sabíamos buscarla o no. Pero les quiero decir una cosa, ayer en el debate en el Consejo de Bogotá una reflexión que hacíamos es esta. Fíjense en que yo les digo una cosa, ¿quién fue la que avaló la campaña de publicidad sexista? Una mujer. Fue la gerente de Transmilenio que en su campaña aprobó que esa publicidad saliera. Y era una mujer. En el tema de Maluma, el gran enfrentamiento que ha habido entre muchas mujeres por las redes es criticándolo, censurándolo, cuestionándolo, reprochándolo, con justa razón, porque les quiero decir que de todas maneras a mí la letra me parece que es supremamente grotesca. Esa es la palabra, grotesca. Pero el tema y la reflexión que yo quiero hacer es hasta dónde las mujeres somos responsables de que ese tipo de comportamientos, de conductas, de expresiones hacia nosotras se vuelvan de público conocimiento y de costumbre escucharlas entre la sociedad. Porque lo más terrible de esto es que yo no quiero imaginármelo, pero ustedes me darán la razón, o lo miraremos en unos días, si esa sea la canción más vendida en este año porque es el último disco de Maluma. Además, y lo más terrible es tener que uno encontrar que mujeres que se prestan para bailarla, para cantarla y para asistir de pronto a los conciertos y se dan la oportunidad. Entonces yo ahí también llamo la atención de nosotras las mujeres, porque es que nosotras nos volvemos como el instrumento, nos dejamos instrumentalizar y ahí tenemos que empezar a hacer también un cambio en el chip, porque nos prestamos nosotras para que nos sometan a todo tipo de vejámenes, a todo tipo de insultos, a todo tipo de ridículos. ¡Qué paradoja! Entonces, hay comentarios que son machistas y que uno se acostumbra a oír. Entonces, si una mujer maneja mal, entonces va manejando una mujer y cierra alguien, debe ser una mujer, es una bruta. Porque las mujeres somos, perdónenme, ese es el léxico que las mujeres somos brutas para manejar, los hombres no. Y yo conozco también, con esto no quiero decir, no me quiero ir a ningún extremo, pero lo que yo quiero decir es que nosotros no tenemos que dejarnos calificar y no permitir en la sociedad ese tipo de estereotipos o comportamientos o frases que estigmatizan y que nos van dejando que esa brecha se siga abriendo, porque ¿a dónde vamos a llegar? Pero yo sí creo que esta charla debe darse en los colegios de bachillerato, porque las niñas están a la par en lenguaje. Para todos, para todos. Porque infortunadamente ayer también alguien lo decía en el debate, en esta sociedad, desde los hogares, nosotros empezamos a crear comportamientos en las niñas y en los niños con un lenguaje machista. Entonces el lenguaje es que los niños no lloran, que las muñecas son para las niñas y que los carros son para los niños. Y cuando empezamos a hablar en ese tipo de lenguaje donde las niñas les está permitida una cosa propia, los hombres no pueden ver la cocina, los niños no son para cocinar, las mujeres somos las que estamos llamadas a cocinar, a cuidar la casa. Hay una historia que yo siempre cuento, generalmente a las reuniones donde yo voy, y que me parece que es terrible, y tiene que ver con que se encuentran dos amigos. Esta es una historia real. Se encuentran dos amigos y le dice uno al otro, oye, ¿y tu mujer a qué se dedica? Y el amigo le dice, no, ella no hace nada. No hace nada, no, ella no hace nada, no se dedica a nada. No hace nada, no, ella está en la casa, no hace nada. Nada, no, pues que ella lo único que hace, se levanta por la mañana a las 4:30 de la mañana, se alista a los niños para mandarlos al colegio, prepara el desayuno, me alista a mí la ropa, yo me voy a trabajar, ella se queda arreglando la casa, hace el almuerzo, espera a los niños, les da el almuerzo, les ayuda a hacer las tareas, plancha, cocina, todo lo que tiene que hacer. Me espera a mí, se acuesta a las 10 de la noche, pero no hace nada, no hace nada. Entonces el amigo le contestó, le dijo, ¿y por qué no intentas pagarle a una persona para que haga eso que tú dices que ella no hace nada, a ver cuánto te vale? Y eso tiene mucho que ver con una ley que existe sobre la economía del cuidado. ¿Cuánto le aporta el trabajo de una mujer en el hogar al Producto Interno Bruto del país?
y eso no se valora, y eso no se reconoce. Entonces pareciera como que las mujeres cuando se dedican a la actividad del hogar no hacen nada, como que ese trabajo es subvalorado, pero ¿cuánto representa eso? En verdad, si quisieran ir a pagarle, si uno le quisiera pagar a una empleada, ¿cuánto representaría eso? Es un poco como la reflexión que yo hoy quiero hacer, es que hay muchas formas de revictimizarnos a las mujeres, pero también hay formas en que las mujeres mismas buscamos que esa revictimización se dé. Y yo sí quisiera como, en esta noche dejarles a ustedes esta reflexión. Tenemos que empezar a empoderarnos en el tema de defendernos y ser solidarias, porque ese es un gran problema que tenemos las mujeres no somos solidarias como género, y por eso de pronto no hemos avanzado grandemente. Ayer le decía yo a la secretaria distrital de la mujer, le toca a usted, doctora Cristina, quitarse la camiseta del alcalde y ponerse la camiseta de las mujeres, porque usted por defender al gobierno distritado, defender al alcalde Peñalosa, se olvida que su defensa debe estar priorizada en las mujeres. Entonces, la primera que tiene que estar llamada a conocer los casos de violencia y estar en los territorios es usted, pero usted por defenderle la imagen al alcalde, entonces no sale y no denuncia, y eso es gravísimo, eso es gravísimo. Entonces, si usted, que es la secretaria distrital de la mujer, no viene acá y patalea y dice, mire, yo necesito presupuesto, sino que se conforma con lo que le den, pues entonces nunca vamos a tener presupuesto, porque así nosotros pidamos. Pero si hay una mujer con liderazgo, que se empodere del tema, que defienda el tema de la mujer, les aseguro que las cosas seguramente cambiarían. Pero nos toca a todas poner de nuestra parte, y por eso la campaña que nosotros lanzamos, y ayer se lo advertimos y ya hoy lo empezamos a cumplir. Esta mañana tuvimos en Caracol Televisión, salió una noticia de una señora de 33 años que fue golpeada por su expareja, que estaba embriagada, fue a denunciar a la URI de Puente Aranda y no le recibieron la denuncia. Entonces la mandaron para el Tercer Milenio, allá tampoco le recibieron la denuncia. Luego la mandaron a Medicina Legal y le dijeron que allá no atendían en el horario en que ella llegó. 5 días después y todavía no le han recibido la denuncia. Entonces yo esta mañana decía en el Consejo de Bogotá, en la intervención que hice yo les dije a ustedes que íbamos a hacer un pacto. Donde quiera que nosotros veamos esto que está sucediendo con las autoridades y las instituciones, me voy a encargar de decirles, con maltrato no hay trato, porque ustedes maltratan a las mujeres cuando no las atienden oportunamente, maltratan a las mujeres cuando las autoridades no les reciben las denuncias, maltratan a las mujeres cuando no le dan una medida de protección, maltratan a las mujeres cuando les preguntan, ¿y usted qué fue lo que hizo para que le pegara? ¿Qué fue lo que usted generó? ¿Qué fue lo que usted le hizo a ese pobre hombre para que se exasperara tanto y la maltratara de esa manera? Entonces, esa es la campaña que estamos lanzando, de alguna manera como para que haya una reacción, porque el problema no es legislativo, repito, el problema ya no es de leyes, las leyes están, hay que ejecutarlas y hay que aplicarlas. Y acabamos, quiero que ustedes sepan, y con esto voy a terminar, con estas dos cosas termino. En el paquete legislativo que nosotros hicimos en el Congreso de la República, encontramos que sí teníamos una gran debilidad en lo que tiene que ver con, o nos quedaron vacíos en las medidas de protección. Las medidas de protección son aquellas que las comisarías de familia le dan a una mujer que se acerca para denunciar violencia intrafamiliar o cuando hay delitos sexuales. ¿Qué sucede? Hay mujeres que van y denuncian, les colocan una medida de protección, pero por ejemplo cuando hay un hijo, la medida de protección se la dan a la mujer y le dicen, el agresor no puede estar al lado suyo, a menos de 300 metros no se puede acercar ni en su entorno. Pero si hay un hijo, el agresor se aprovecha de eso y, sobre pretexto de visitar al hijo, se acerca a la víctima y la vuelve a maltratar, bien sea de manera verbal o de manera física, o termina en un feminicidio. Así pasó, tenemos un caso concreto. Hay una niña que se llamaba Wendy Lorraine Cruz Achuri, ella tenía 17 años. Ellos vivían en la localidad séptima de Bosa. La mamá, Nancy Achuri se llama, cuenta ella que la niña tenía una medida de protección. La niña estaba embarazada, cuando ella estaba embarazada, el papá del bebé de 19 años le dio una golpiza brutal y no era la primera vez que la agredía. A la mamá le fueron a avisar, ella advirtiendo que su hija estaba siendo víctima de violencia, fue y colocó la denuncia en una comisaría de familia y a este agresor le pusieron una medida de protección de que no se podía acercar a ella, pero había un niño de por medio. Y el 29 de marzo de este año, el hombre enfermo, un obsesivo, celoso, posesivo, llegó a la casa
la mamá no estaba, era la abuela, y con el pretexto de dijo que quería ver al niño, que se lo dejaran ver. Wendy Lorraine, la niña que les cuento de 17 años, dijo que se lo entregaran, que lo llevara al parque. Él cogió su niño y se lo llevó para el parque, y la advertencia que la mamá había hecho era que no lo dejaran entrar. La abuela tuvo que salir porque tenía que llevar a los otros nietos al colegio, y mientras que ella dejó a Wendy sola, él la empezó a acosar y a decirle, así quedó demostrado en unos WhatsApp que le mandó, que le abriera o si no rompía los vidrios de la casa, y la empezó como a atemorizar, y ella atemorizada le abrió la puerta. Cuando la abuela llega, la encuentra a ella en un sofá, él la degolló, y el cuadro que hay les quiero contar, y discúlpenme que sea así porque es que es un caso que me ha llegado a lo profundo porque lo tuve que vivir muy cerca. El cuadro que llega y encuentra la abuela es a la niña muerta, degollada, y al niño en un caminador dándole vueltas llorando. Ese es el cuadro. ¿Qué pasó? A Wendy Lorraine, la Secretaría Distrital de la Mujer nunca le dio ayuda psicológica ni ayuda jurídica tampoco. Y nosotros decidimos, porque nos llegó el caso, tuvimos conocimiento de él y porque nos pareció muy impotente la manera como estaba ella viviendo la situación, le colocamos una abogada. Y esa abogada logró que el delito se lo calificaran como feminicidio y no como homicidio, se lo habían calificado inicialmente. La medida de protección ahí no sirvió para nada. Es el primer caso, y quiero que ustedes sepan, gracias a la gestión de esta abogada, y eso lo que demuestra es que sí se puede. Miren lo que va a pasar con este señor Rafael Guarín Noguera, este vil asesino. Uribe. Este señor, creo que es el caso que van a fallar más rápido. Y estábamos hablando hace un momento con Manuel, porque yo tengo una preocupación muy grande, y en ese caso le vamos a hacer un seguimiento pero exhaustivo, y mejor dicho, y yo los invito para que nos ayuden a hacer presión, así sea por las redes. Porque yo veo que la Fiscalía apunta a que la investigación por el crimen, por la violación y por el asesinato termine rápido. Y va a ser, yo creo que mañana ya, como dicen los medios de comunicación, ya van a radicar el escrito de acusación. Eso va a fallar muy rápido. Pero ¿qué pasa? Falla la violación y el asesinato. Pero detrás de eso hay una red de proxenetas muy grande. Hay una mafia. Y eso es lo que tienen que descubrir. Y detrás de eso hay grandes personalidades, personas muy importantes, y eso lo quieren tapar, y esa es nuestra gran preocupación, porque es que eso no pasó, lo de Juliana no pasó, no es circunstancial, eso no es esto tiene unos antecedentes y seguramente ha pasado con muchos otros niños, y no en vano tantas cosas, tantas pruebas se han perdido porque desaparecieron lo de los correos, las cuentas, lo de Facebook, que ahí hay una cosa muy oscura. Pero entonces no nos podemos quedar, porque si no, el problema sigue. Y no vamos a tener más niños, y porque las redes de proxenetas siguen, los crímenes cibernéticos siguen, están contactando a los niños a través de las redes sociales para inducirlos a la prostitución, a la pornografía. Y muchos padres de familia no tienen ni idea de que eso está pasando, porque no saben cómo acceder a una página para bloquearla. Hay un gran desconocimiento sobre los crímenes cibernéticos. Pero cierro el tema y les dejo esta inquietud para decirles lo que pasó con Wendy. Ella tenía la medida de protección, pero había ahí, esa medida de protección no sirvió de nada, porque la visita a los niños, ¿quién se las prohibía? ¿Qué nos obligó a hacer esto, ese vacío que tienen las medidas de protección hoy? Presentamos hace 2 semanas un proyecto de ley en el Congreso de la República que busca fortalecer las medidas de protección. ¿Y qué estamos proponiendo? Y mira lo que nos ha tocado llegar. Por el caso de María Isabel Covaledo, por el caso de Wendy, por todos los casos, pues que nos quedaríamos acá hablando de miles de casos que se presentan a diario. Solamente en lo que va corrido este año, les quiero contar, llevamos 12.472 casos de violencia intrafamiliar. Son 12.472 de denuncias que se conocen y de lo que no se conoce, y 88 feminicidios, como les decía. Entonces presentamos el proyecto de ley encaminado a que en Colombia se cree un registro único nacional de medidas de protección. ¿Y para qué este registro único nacional de medidas de protección? Para que cualquier persona que quiera ingresar pueda verificar en ese registro si una persona tiene una medida de protección. ¿Cuál es tu nombre? Camilo. Camilo. Entonces, ¿Camilo qué? Pelayo. Camilo Pelayo. Yo podría entrar como mujer y consultar ese registro único y saber si Camilo Pelayo, identificado con la cédula de ciudadanía número tal,
tiene una medida o se le ha impuesto una medida de protección. ¿Y eso como para qué? Como una garantía para que si yo como mujer voy a iniciar una relación sentimental con alguien, no me esté encontrando con un agresor en potencia como el agresor de María Isabel Covalera. María Isabel Covalera una vez denunció a través de los medios de comunicación. ¿Qué pasó después? 9 mujeres van hasta la fecha que vivieron el mismo tipo de agresiones de la misma persona. El tipo se llama Camilo San Clemente y ha agredido de la misma manera y las mujeres no denunciaban. Entonces fíjense lo que le toca hacer a uno, llegar hasta allá. Bueno, aquí se ríe, lo puse como ejemplo. Sebastián tiene medida, no creo. No tiene cara. Sebastián se puso nervioso. Pero bueno, esa es una de las propuestas que estamos haciendo en el proyecto de ley. Y también hay una muy novedosa que tiene que ver con que si hay un régimen de visitas y hay hijos de por medio, las visitas que se hagan, que se tengan que hacer de los padres a los niños, de los agresores a los niños que tienen una medida de protección, no se hagan en el domicilio o en la residencia de la víctima, sino que se hagan en un sitio neutral y que adicionalmente estén supervisadas por el funcionario que decretó la medida de protección y de esa manera salvaguardar la vida, porque fíjense que ¿quién cuidó a Wendy Lorén? Nadie. Y hay algo que le metimos a este proyecto, porque me parece también injusto. ¿Cómo es posible? La obligación alimentaria, si ustedes saben, la tienen tanto el padre como la madre, 50-50. Generalmente, cuando hay estos casos de violencia intrafamiliar, la mamá asume el 50 y el papá asume el otro 50, impuesto por una comisaría de familia, por una decisión o por una decisión de un juez. Cuando se presenta este tipo de violencia, que a una mujer la maltratan, la violentan y le dan una incapacidad de 25 días, de un mes o 2 meses, ¿cómo es posible que la mujer tenga que asumir el 50% de la obligación alimentaria cuando está incapacitada si no puede trabajar? Entonces, no señores, lo que nosotros estamos proponiendo con este proyecto de ley es tanto tiempo dure la incapacidad, ese mismo tiempo el agresor debe asumir el 100% de la obligación alimentaria. Ni más faltaba, que me parece injusto y inequitativo que además de que queda incapacitada tenga que cubrir con unos gastos que no va a poder cubrir porque está incapacitada. Y algo también muy novedoso es que estamos obligando, que eso no existe, a que esos agresores entren a programas de reeducativos y terapias, porque definitivamente son enfermos que tienen que tratarse. Ese es un problema de salud mental, y si nosotros no tratamos ese problema, no para que vuelvan con la víctima, pero sí para que por lo menos sean personas que puedan ingresar a la sociedad y que no digan, como estaban diciendo este señor Rafael Uribe, que no es un peligro para la sociedad, porque ahora, que causa indignación muy grande, no sé si ustedes sepan que se creó una página página para defenderlo, que ya tiene 900 seguidores, que es una cosa reprochable, o sea, debe ser de las mismas inclinaciones, no puede ser de otra manera, no puede ser de otra manera. La verdad es que nos quedaríamos aquí toda la noche hablando de los Yuya. Y acabamos, y eso es un gran logro, y con esto ahora sí voy a terminar. Bueno, acabamos de tener un logro en el Consejo muy grande. Fuimos los autores de un proyecto que se convierte en acuerdo cuando lo sancione el alcalde, que esperamos que sean 10 días, que busca fortalecer las comisarías de familia. Miren la paradoja. Hoy Bogotá tiene 36 comisarías de familia. Algunas de esas comisarías de familia atienden en horario permanente, es decir, las 24 horas del día, otras en horario semipermanente, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde, pero las comisarías de familia no atienden los días festivos y algunas no atienden los fines de semana. ¿Cuándo es que se presentan las mayores agresiones contra las mujeres? Los fines de semana. Miren la paradoja. La paradoja es el día en que mayor agresión contra la mujer hay. ¿Saben cuál es? El día de la madre. 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 El día de la no violencia contra la mujer. El día del amor y la amistad, que son las fechas en que nos halagan, nos elogian, nos adulan, nos dan flores. Esas son las fechas en que más violencia se presenta. Y los delitos sexuales se cometen generalmente menores en las noches y los fines de semana. Entonces, con este acuerdo lo que estamos haciendo es ampliar
el horario de las comisarías de familia hasta los días festivos, para que las mujeres tengan la posibilidad. Pero además de eso, es muy importante porque había otra restricción. Las mujeres solamente podían denunciar en el lugar donde residen. Entonces, si una mujer es agredida en Usaquén, pero reside en Kennedy, la denuncia tenía que colocarla allá. Eso se convierte en una barrera y en un obstáculo. Nosotros creamos con este acuerdo una oficina de reparto y de forma tal que las mujeres puedan denunciar en cualquier comisaría de familia. Y algo muy importante también es que le vamos a dar la posibilidad a los comisarios de familia y a los funcionarios que trabajan en las comisarías de familia un programa de salud mental, porque créanme que son tan dramáticos y tan severos los casos que reciben a veces los comisarios de familia, que la carga emocional los lleva al estrés y se enferman. Entonces para ellos va a haber terapias, va a haber también un proceso de rotación para que puedan, generalmente las comisarías del sur son las comisarías que más afectadas están por el tema de la violencia intrafamiliar, no queriendo decir que en el norte no se presenta. Lo que pasa es que aquí en los estratos altos hay muchos prejuicios y hay mucho silencio frente a este tipo de cosas, que es un silencio que había que romper. Y también le dimos facultades a la administración para que haga un estudio en un término de un año, y en ese término de un año deberá determinar qué comisarías deben también trabajar 24 horas, porque en este momento solamente hay 2 comisarías de familia de 24 horas. Kennedy, que es la localidad que tiene el mayor número, la mayor estadística de violencia intrafamiliar, no tiene comisaría de 24 horas, imagínense eso. Entonces, ahí hay como una inequidad y una disparidad. Me parece que este proyecto puede ser un buen paso para mejorar, pero definitivamente lo que quiero decirles a ustedes es que, y lo dejo como reflexión, en este momento las autoridades y las instituciones están fallando y están revictimizando a la mujer, no porque no haya leyes, sino porque no las saben aplicar, hay un desconocimiento. Las mujeres tenemos que entrar también en un proceso de autocrítica y empezar a dejar dejarnos estigmatizar y empezar a entender que nosotros no somos un objeto y no hacernos partícipes ni copartícipes de lo que los hombres a veces piensan de nosotros y que acaba con nuestra autoestima. Y de alguna manera también, y es la tercera reflexión que yo les quiero hacer, invitarlos para que seamos solidarias con el género y que no seamos indiferentes. Lo que pasó con Juliana Andrea Zamora creo que es un gran ejemplo. No tienen que darse casos tan dramáticos para que nosotros reaccionemos. Y yo celebro y, mejor dicho, me siento feliz. Si a mí me vuelven a invitar a un espacio, vuelvo acá porque creo que es con la gente, con el ciudadano común y corriente que uno puede empezar a hacer acciones afirmativas encaminadas a mejorar nuestra sociedad. Dicen que esta es una sociedad enferma y debe estar muy enferma para vivir todo lo que hemos tenido que vivir y escuchar todo lo que hemos escuchado. Pero si la sociedad está enferma, existen para las enfermedades curas o paliativos. Y nosotros somos parte de esa curas o paliativo, y yo los invito a ustedes para que trabajemos de la mano, para que nos unamos y para que entendamos que no todos los políticos son malos. Hay gente que sabe hacer las cosas y las hace bien. No todos los políticos son ladrones. Y hay gente que no se roba la plata y sabe cuidar el erario público. No todos los políticos no trabajan. Hay gente que queremos hacer las cosas bien. Y por eso yo agradezco mucho la atención que ustedes me han prestado y muchas gracias por la invitación. Bueno, para los que no han venido siempre, cuando tenemos un único invitado, le dejamos como que nos haga su presentación completa y después ya podemos interactuar entre todos. Entonces están todos invitados a hacer preguntas, creemos que esto se construye, digamos, entre todos. Antes de pensar en las preguntas, contarles algo, hacerles una invitación si quieren escucharla. Nosotros llevamos ya 2 años funcionando con este espacio, y un espacio que para mantener su independencia, su autonomía y para funcionar cada semana, funciona de forma independiente, se autogestiona y funciona gracias a los aportes que hace la gente que viene. Entonces al final, si quieren ayudarnos con cualquier aporte que nos permita seguir haciendo pauta en Facebook, seguramente muchos llegaron acá porque encontraron la pauta en Facebook, encontraron algo que nos permite sacar la publicidad que hacemos, entonces se los agradecemos mucho. Voy a pasar este portátil para que los que no estén. Nosotros tenemos una base de datos, una vez se inscriben les enviamos semanalmente cuáles son los eventos que van a ver, cada semana. A veces mandamos programación anticipada de varias sesiones y además los estamos informando sobre las iniciativas en las que estamos involucrados, invitarlos a buscarnos
en las redes sociales como la 69 Cultural, como el Chapín Prensa, y en el YouTube del Chapín Prensa encuentran una lista de la 69 Cultural donde subimos todas las grabaciones completas de estas tertulias para que por favor nos ayuden a difundirlas y pues si alguna vez quieren consultar algo y ver todos los temas que hemos tenido ahí. Entonces ahora sí, que quiere hacer una pregunta. Yo tengo un comentario, y es que me parece súper importante hacer proyectos para defender a la mujer y para generar espacios en donde pues, la mujer que es más vulnerable pueda defenderse. Pero hay un punto que no se toca casi y es que esto requiere de educación. Y antes de que, o sea, para que esto no ocurra, se tiene que generar educación antes. Lo que pasó con esta niña, Juliana Samaní, y se han leído de los casos, dicen que era una persona normal, que cuando tomaba se le salían los demonios. El problema es que son personas que están acostumbradas a que todo lo que hacen es bueno y está bien, está aceptado y no pasa nada, valoran a los demás como si no fueran nada. Hay que generar programas de educación en donde se entienda y en donde se valore a las personas por lo que son. Porque, o sea, sí es muy bueno atacar el problema, pero es más valioso prevenir, porque eso genera acciones más importantes, ¿sí? Y genera más acciones a futuro que pueden ser más beneficiosas para la sociedad. Tienes toda la razón. Eso pienso y... Bueno, ¿Quién da la palabra? solo una reflexión, digamos, de cosas que pues a veces uno piensa, pues que yo estoy equivocado, pues que se me da razón. Tristemente lo que les decía, hay un tema de falta de sensibilización. Realmente yo creo que acá es un tema no de género, realmente no se trata de hombres, de mujeres, no se trata de que le quemaron la cara a una mujer o que se la quemaron a un hombre. Es un tema realmente de sensibilización, de comenzar a aceptar primero que es un tema de que le quemaron la cara a un humano. ¿Eso a qué viene? Porque yo leí en el 2014 justamente un documento donde decían, oiga, pilas, de todos los quemados que aquí en Bogotá, un 33% son hombres. Yo he visto experimentos sociales que los podemos encontrar todos en YouTube, donde qué pasa si un hombre le pega en la calle a una mujer. Salen 7 hombres a defender a la mujer, pero ¿qué pasa si una mujer le pega a un hombre? No, defiéndase porque usted es un hombre. Entonces, primero es un tema de sensibilización, de primero entender que eso no se trata de ser hombre o ser mujer, sino que la violencia va dirigida a un ser humano, que la lucha de las mujeres debe ser una lucha por la igualdad, no por el poder, que es a veces la confusión que hay con cuando el feminismo se vuelve extremo, que se vuelve una lucha de poder y no de igualdad. Yo sé que es un ideólogo, yo le decía a todo el mundo, oye, igualdad no es que una mujer trabaje 8 horas como un hombre. Yo le decía, igualdad es que tal vez una mujer gane lo mismo que un hombre y trabaje 6 horas. ¿Por qué? Porque hay una razón natural, nosotros podemos tal vez ser más fuertes para un tipo de trabajo, ellas pueden ser más... Eso es igualdad realmente, pero igualdad no es que... Yo decía a todo el mundo, oiga, el mayor error que cometen las mujeres fue ponerse a decir, oiga, somos iguales a un hombre. No, somos dos humanos diferentes, tenemos unos roles diferentes. Lo que hicieron fue realmente a veces la idea de avanzar puede ser realmente retroceder. Y les decía, para mí el hecho que una mujer quiera trabajar es lo mismo que un hombre, y decía, es una locura. Es una locura físicamente, puede sonar machista, puede sonar rudo, pero sí, no, un poquito más fuertes, no estoy diciendo que mucho, pero lo somos. Para mí igualdad lo que digo, es ese tipo de cosas. Otra cosa triste, les decía, la insensibilidad hacia el clasismo. Les decía, Juliana, ¿por qué apareció? Juliana no es la primera niña a la que le ocurre esto. Natalia Ponce no es la primera mujer a la que le queman la cara. ¿Qué pasó? Tuvieron que afectar a cierta clase social para que nos sensibilizáramos. O sea, es lo grave de la situación. El machismo lo vemos todos los días. Yo molesto con muchas amigas, yo les digo, oiga, mire, cuando se sube una persona en Transmilenio, una mujer, un viejito, ¿qué hacen las mujeres jóvenes? Si hay un tipo al lado. Ya yo soy, porque yo, o sea, exacto, o sea, ahí ya eso es una expresión muy sutil, pero hay una expresión de machismo. Yo le decía a un amigo una vez, yo le decía, ven, ¿y qué pasaría si el día de mañana, en vez de servicio militar, decimos, oiga, servicio social obligatorio para todas las mujeres de un año? Ella como, oye, no, eso es para hombres. Ah, bueno, ahora sí es para hombres. Entonces hay muchos mensajes sutiles que todos los días usamos en nuestra cultura, todos los días usamos en Bogotá, en el lenguaje, que psicológicamente cuando se vuelve un tema grupal, un tema de una ciudad,
Bogotá obviamente puede afectar al resto del país. Entonces es Solo de lenguaje, de actitud. una pequeña reflexión para no subestimar pues, los pequeños gestos, las pequeñas expresiones que tenemos todos los días. Muy bien. Serían acá atrás, después acá adelante. Sí. Buenas noches. Mi nombre es Ricardo Monroy, mi profesión es médico. Quería hacerlo la opinión de la señora Manuel. Yo en mi práctica médica he tenido la oportunidad de ser médico de urgencias, particularmente en el hospital de Kennedy. Ay, qué Está viendo la crisis. Sí, yo propongo que el tema de la coherencia por parte de las víctimas, porque con mucha frecuencia a mí me tocó recibir pacientes que realmente me conmovían por su estado en el que llegaban de lesiones muy graves, lesiones múltiples, infligidas por sus parejas, por ejemplo. Porque cuando hablaban de maltrato a la mujer, no estamos hablando particularmente por parte de las parejas, ¿no? Puede ser por parte también de sus hijos, ¿por qué no? O por parte de cualquier persona, ¿no? Pero aquí la idea es el tema de la agresión, el maltrato a la mujer. Pero me llamaba la atención que en estos casos, cuando llegaban, pero totalmente desfiguradas, ¿no? Entonces uno trataba también como de defenderlas y de abogar por ellas, ¿no? Y entonces ahí sí no, a ver si no me lo tocan, no tuve la culpa. Entonces yo pienso que hay que también como infundir el tema de la coherencia. Ahora, otro tema que podría parecer un poquito por fuera del contexto, que pues mientras nosotros aquí estamos alarmados pues por la contingencia de lo que fue el asesinato a Julián, mientras tanto el gobierno está anunciando, no quiero entrar en polémica, pero es mi comentario personal. No, el indulto a 100 guerrilleros de las FARC que sí están en la cárcel, pues no creo que sean por santos. Yo personalmente tiendo a pensar que ellos son criminales integrales, ¿no? Y quisiera averiguar. Licencia para matar, ¿no? Quisiera averiguar el historial de violaciones, pues y otras cosas, ¿no? Pero quisiera averiguar, estoy seguro que dentro de los tantos crímenes que cometieron crímenes relacionados con el maltrato y la agresión a la mujer. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo solo para hacer un aporte, sobre todo como en lo de cómo combatir el machismo, buena parte es la educación, yo estoy de acuerdo, por eso fue muy grave que el alcalde, cuando salió esta campaña sexista de Transmilenio que explicó Gloria Estela, pues era una muy buena oportunidad para que el alcalde pidiera excusas públicas y es un mensaje educativo excelente para que se diga la principal autoridad administrativa de la ciudad rechaza este tipo de comportamientos y es un buen mensaje que educa a toda la sociedad. Eso es una parte que hay que trabajar, pero también hay que trabajar en las condiciones materiales, o digamos como en la base económica de la sociedad colombiana, porque en la medida en que una sociedad es más atrasada tiende a haber mayores niveles de machismo y eso también fue algo que planteamos ayer en el debate. En Colombia y en muchos países del mundo, en la mayoría hay una división sexual del trabajo. Las mujeres entonces tienen que a cuidar el hogar, a las actividades de cuidado de los niños, de los ancianos, de los enfermos, etcétera, etcétera. Y las cifras lo dicen. Aquí en Colombia, Gloria Estela lo planteaba, un estudio del DANE señala que el trabajo no remunerado de las mujeres, doméstico, equivale al 20% del Producto Interno Bruto. O sea, es el sector económico más grande de la economía colombiana. Lo que más genera riqueza es la actividad doméstica de las mujeres, más que la minería, más que el petróleo, más que la banca. Y eso ya está cuantificado. Lo que pasa es que eso no es remunerado y las mujeres lo hacen gratis. ¿Qué han hecho otros países para resolver esta situación? Bueno, los países más desarrollados, como los europeos, el Estado asume obligaciones o deberes de cuidado de los niños, de los ancianos, de los enfermos. Entonces descargan o no le cargan eso a las familias, no le cargan eso a las mujeres y eso permite una participación en la vida política y económica de las mujeres.
Y bueno, uno dirá, bueno, es que eso es en Europa, tiene mucha más plata, pero en países similares a los nuestros como Uruguay tiene una experiencia muy buena. Crearon el Sistema Nacional de Cuidado. Y entonces ahí el Estado progresivamente va asumiendo una serie de deberes, y eso, la evaluación que se ha hecho es que las mujeres han tenido mucha mayor participación en la economía, en la vida política, no están condenadas a quedarse en el hogar, y eso también ayuda a ir educando a los hombres a que las mujeres, al igual que los hombres, tienen que tener el derecho libre a participar activamente en todas las actividades de la sociedad. Una vez medio señalaba en el consejo, en el Día de la Mujer, uno de los consejeros dijo, no, y como es el Día de la Mujer y vamos a estar contra el machismo, entonces primero las damas. Y el primero de las damas es una expresión supremamente machista, y él no lo decía inconscientemente, porque primero las damas es que la mujer es el sexo débil y que el hombre tiene que protegerla, entonces primero las damas. Es una cosa medio inconsciente que piensa todo el mundo. Entonces, para hacer esos cambios culturales se requiere trabajar en la educación, pero también en cambiar las condiciones, digamos, materiales, económicas de la sociedad. Y en eso yo señalaba ayer en el debate, eso es algo que tiene que unir a hombres y mujeres y a personas de distintos sectores de la población, porque también un poco el mensaje que nos dan es: mujeres peleen por un lado, pero además si son mujeres y negras, entonces mujeres y negras hagan ustedes su propio combo y peleen por su lado, en lugar de un mensaje de que todos unámonos frente a malas políticas como estas del alcalde Peñalosa, como la del presidente Santos aumentando el IVA para los tampones y para las toallas higiénicas. Frente a eso, pues debe haber una gran unión de la sociedad, sin importar el sexo, el origen, la etnia a la que se pertenezca, y lograr profundas transformaciones económicas y políticas. Solo una vez pase eso, podrá de verdad derrotarse al machismo. Buenas noches. Yo quiero apostar al aspecto de la objetivización y de la educación. Es que desde los hogares no se da solamente el hecho de que yo como niño o niña veo a mi papá maltratar a mi mamá, sino la educación que se le da a los niños. Yo he visto y he oído a hombres adultos enseñarle a los jovencitos que a las mujeres hay que tratarlas como unas princesas para que paguen, para que ellas se vuelvan como estrellas pobres. O sea, vamos a comprar el sexo. Y después de que nos aburrimos y nos cansamos, la cambiamos por otra. La convencemos de que la amamos, de que la queremos, de que la tratamos lindo, pero ¿cuál es la que sigue? Eso me parece tenaz. Sí, y también tiene mucho que ver con lo que decía la doctora, que las mujeres nos dejamos hacer eso, porque hay muchas que no se hacen respetar, que creen que van a conquistar a un hombre llevándolo primero a la cama, y así pues, ¿quién va a respetar a una persona que no se da su lugar? Eso es, o sea, me parece tenaz y terrible. Otra cosa es que también he visto y he oído padres que le enseñan a sus hijos: cuando usted quiere algo con ella, tiene que llevársela a un lugar donde nadie la pueda ayudar y donde ella no pueda salir. Llévesela a una finca, llévesela de paseo, y si no se lo quiere dar, porque ese es el vocabulario que usan, tómelo por la fuerza. Los papás, diciéndole a sus hijos de 16, 18 años. Entonces, estas son cosas que también hay que sacarlas a la luz. O sea, es tenaz que nos traten y que nos dejemos tratar así, porque o sea, somos seres autónomos y podemos decir: yo no voy por allá, yo no voy a tomar esa clase de actitudes para que un hombre me trate como un objeto simplemente y luego se deshaga de mí. Eso era como, no, era mi queja. Bueno, buenas noches. Yo tengo una duda. Yo de leyes no sé mucho, pero digamos que para estos casos, para los casos, no sé, donde los hombres abusan, violentan, maltratan, yo no creo que la solución sea, digamos, ¿qué va a pasar con este tipo? Este tipo, con todo el dinero que tiene y desde ahorita, tiene una celda para él, tiene comida exclusiva para él, o sea, el man va a entrar a la cárcel y va a vivir. El racismo continúa hasta la pena dentro del racismo. Sí, pero entonces yo creo que hay que atacar las leyes, hay que hacer una reforma de la ley, no sé qué tan posible sea, o sea, yo de leyes no sé, pero creo que la solución también está ahí, en que si una persona tiene tanto poder, pero si la ley a todos por igual les hacen pagar las cosas independientemente del nombre, del apellido, de la familia, del dinero que tenga, del poder que tenga,
tipo va a ir a la cárcel y no se va a hacer nada, el tipo va a tener dinero, va a seguir teniendo dinero y va a ser un consentido de la familia y así va a seguir pasando con los demás casos. Entonces yo creo que hay que crear como, no sé, hay que hacer un cambio a la ley para que estos casos se reduzcan, pienso yo, desde mi humilde opinión, no sé. Pero tienes toda la razón, pero yo también te digo, en este momento, este señor está ya en una celda aislado, tiene una persona especial que le cocina porque hay un grado muy alto de que pronto lo asesine, que no sería el castigo, pero igual, infortunadamente es así, en los centros penitenciarios hay estratos sociales, entonces si uno va a la picota, en la picota hay patios especiales para los de la clase baja, para los de la clase media, los de la clase alta y para los políticos. Eso es así, eso pasa de esa manera, infortunadamente. Lo que pasa es que esta es una sociedad clasista. Pero ese sí es un tema de instituciones y de corrupción. Es la corrupción la que permite ese tipo de cosas, no es porque la ley esté mal hecha. Es porque la ley esté mal hecha, porque todo se puede comprar, porque se le puede dar plata al director de la cárcel, al guarda, al abogado, al fiscal, al juez. Pero lo que digo, pero es que eso viene influenciado desde nosotros como sociedad. Lo que te decía, nosotros nos escandalizamos el día de el hijo de este violar, entonces ahora sí es grave. Pero las otras 1000 líneas que hubo antes, no, fue un muchacho de barrio, o porque la Gloria, la muchacha, yo le decía a todo el mundo, oiga, ¿por qué la muchacha cuando le quemaron la cara, por qué la ley no se llamó doña Gloria Pérez, la vecina de la esquina? No, porque necesitamos a alguien, ponerle un nombre hasta bonito a la ley, con un apellido importante, pues para que todos ahí sigan, o ahora sí es una ley. Se convirtió en el caso emblemático, antes de Natalia Ponce León había muchísimos casos. Lo que pasa es que como los medios también esconden información y solo publican esa porque era importante la publicar, los demás casos no. Pero a eso mismo me refiero, o sea, el problema es cultural, ¿sí? Y no solamente se trata de educación, o sea, si realmente uno quiere que esto se acabe o que esto se reduzca, pues hay que empezar por todo, ¿sí? Si no queremos una sociedad clasista, pues no hay que ser clasistas y mucho menos en la parte de la justicia, ¿sí? Justicia, porque acá no hay justicia. Pero yo he visto alguna cosa, discúlpenme por favor, yo he visto un fenómeno y lo he venido viendo de un tiempo para acá que me parece que es muy efectivo y es el rechazo social. La verdad es que las instituciones y las entidades y las corporaciones públicas están tan permeadas por la corrupción que ya como que no hay nada que hacer, pero cuando hay una solidaridad entre la gente, en el caso de Juliana, yo les quiero contar, yo tuve la oportunidad de estar en la Clínica Navarra desde el día lunes, que fue donde fue trasladado este señor, desde el día lunes a las 4 de la tarde, y la gente, yo llegué, porque en el Consejo de Bogotá nos invitaron a que los concejales que quisiéramos ir iban a estar en un plantón allá, y yo llegué y había 10 personas, no había llegado nadie más. Pero el sentimiento, la indignación, la ira que había tan grande por lo que había pasado, empezó como a llamar a más y más personas, empezamos a gritar, y de un momento a otro se nos ocurrió la idea de que había que parar el tráfico, que los carros pitaran y pitaran, y eso fue algo colectivo muy hermoso, lo digo yo muy hermoso porque ustedes no se alcanzan a imaginar a las 7 de la noche ya lo que habíamos generado. Se paró el tráfico y la gente de los carros se bajaba, pitaba, las mujeres indignadas y le gritábamos a todo el mundo, aquí está el asesino, aquí está. La gente estaba enardecida, sin ser violenta, pero manifestando su indignación. Entonces ese rechazo social, ¿qué generó? Estuvimos hasta las 10 de la noche, al otro día llegamos a las 6 de la mañana, nos estuvimos todo el día y de alguna manera ese rechazo y esa presión social fue lo que generó que nos sacaran de ahí, porque si no, nos hubiéramos ido a protestar a otras partes, al sitio, al edificio Ecus, al Parque Lourdes, no lo hubiéramos logrado, porque ahí era donde la familia estaba ejerciendo presión. La audiencia la querían hacer ahí y nos tenían convencida a la gente que el señor tenía un problema coronario y que tenía un dolor en el pecho y que le tenían que hacer el cateterismo, y mejor dicho que después del cateterismo, que los médicos que están acá dicen que después del cateterismo tienen que esperar. El director de la clínica y las directivas decidieron hacer el procedimiento rápido porque no aguantaban la presión. Fue la única forma, o sea que a mí me parece que es muy importante el rechazo social, que la gente sea toda solidaria frente a eso y no guardar silencio, porque uno a diario ve casos de corrupción, a diario ve casos, como tú dices, que pasan, pero lo dejamos todo pasar. Esto porque tocó, porque era una familia adinerada, porque era un apellido
de mucho reconocimiento, por eso creo que tocó, pero debería ser en todos los casos. La gente debería ser solidaria para todos los casos. Espérate que teníamos la palabra de antes, pero les iba a dejar yo una cosita. Tú cerraste haciendo una reflexión sobre lo que pensáramos en el problema general y me gustaría invitarlos a que no nos alejáramos de eso. Hay muchas cosas que son pasionales, sí, obviamente en un caso como este la presión ciudadana es importante, pero ¿qué pasa si en Colombia hay en promedio 2.5 asesinatos de niños al día? Vamos a estar en esos 2.5 haciendo presión o vamos a intentar cambiar esa sociedad que tú decías que está enferma, está dañada, ¿cierto? Tú hablabas ahorita de la cárcel y que hay unos privilegios para una gente en la cárcel, pero es que en Colombia también hay hacinamiento carcelario impresionante. O sea, impresionante. Y si nosotros vamos y miramos un país como los Países Bajos, por ejemplo, que tienen los índices mejor dicho, de menos hacinamiento carcelario en el mundo, que tienen que cerrar cárceles casi que todos los días porque no tienen gente en la cárcel, tiene una sociedad obviamente muy diferente, con una desigualdad que no se compara con la de Colombia, pero además se piensa en el sistema penitenciario diferente. La cárcel que tiene más éxito en Países Bajos, que tiene menos reincidencia, es una cárcel que es una isla donde cada persona, donde los presos viven en una casa que comparten entre 5 personas, donde los obligan a compartir 1 hora al día de tiempo, donde viven con todas las comodidades perfectas. O sea, es otro sistema al que deberíamos aspirar y para lo que primero tenemos que aspirar a una sociedad diferente. Tenemos que generar riqueza en Colombia para que la gente en Colombia pueda vivir mejor. O sea, tú hablabas de que el 20% del Producto Interno Bruto estaba representado en lo que se generaría si fuera pagado el trabajo doméstico. Pues paguemos el trabajo doméstico. ¿Se imaginan que hubiera una generación del 20% del PIB que se quedara en la economía colombiana, que fuera más capacidad de consumo, que fueran mujeres que tienen además la capacidad para comprar y para tener una posición diferente en la sociedad, digamos, que se pudiera reducir la brecha de desigualdad? Eso nos podría hacer pensar en una sociedad diferente. Entonces, invitarlos, ahora que seguimos, a no quedarnos en la indignación de casos por casos, sino pensar de verdad en las causas estructurales, que era un poco la invitación de la charla que teníamos hoy. En el orden seguíamos acá y después vuelvo con los que volvieron a pedir allá. Buenas noches. Mi nombre es Andrés Gómez, yo soy presidente y líder motociclista. Somos el único grupo de moteros que tiene una red de apoyo individual y una red de emergencias que nosotros atendemos como primeros respondientes. Dentro de esa actividad de nosotros me animó, y agradezco el hecho de que nos hayan invitado, me animó el venir porque nosotros fuimos uno de los primeros que nos enteramos del caso de doña Juliana. Desafortunadamente pues se dieron las cosas así como ya ustedes conocen, pero al mismo tiempo también nos llegó el caso de otra niña de 14 años que también fue raptada en una panadería en pleno mediodía con unas compañeritas del colegio. En el barrio Restrepo la capucharon y la sacaron de la cafetería, donde eso estaba lleno de gente y la falta de solidaridad permitió que eso sucediera. Gracias al conocimiento de a la red de apoyo que nosotros manejamos, es un grupo en WhatsApp donde hay muchos ciudadanos de diferentes profesiones que nos apoyamos entre nosotros. La mayoría pues somos motociclistas y con esos muchos ojos en la ciudad. La encontraron en otro extremo de la ciudad, tirada en un potrero donde llevaba como 2 días ahí, y la gente estaba pensando que era un indigente. Gracias al reporte que nosotros hicimos, pues alguien por fin se dio cuenta que no era un indigente, que era la niña que estábamos buscando. Apareció y afortunadamente hoy en día pues violada, pero está viva. Con esto quiero decir es que hice unas anotaciones de varios puntitos que habló la senadora y de lo que han hablado ustedes. Dentro de poco se para allá vamos. Si sigue como va, sí. Donde voy a tocar cada punto, voy a hacer referencia muy rápida a cada punto, pero la finalidad es una. De lo que tú decías en psicología, eso se llama reacondicionamiento. Es simplemente que si tú aquí en las cárceles tienes en la situación que todos conocemos a nivel social de los reos, donde están en hacinamiento, donde están siendo maltratados, donde no están aprendiendo nada, donde su tiempo libre lo están utilizando para hacer más fechorías y delincuencia internamente, pues ellos salen y ¿qué es lo que aprendieron? A ser delincuentes. Muy seguramente la cárcel de los Países Bajos, que ustedes mencionando, donde ellos están viviendo con todas las comunidades, están presos de su libertad, pero están viviendo bien y los están enseñando a alguna actividad, ellos salen con ese acondicionamiento.
y eso es una programación neurolingüística. La doctora hablaba de que es cultura de las mujeres porque las mujeres lo aceptan así, eso es cierto. Yo soy militar retirado y tuve un problema disciplinario como suboficial, porque una vez que salí de vacaciones, frente a la guardia del batallón, encontré una pareja que estaban peleando. El tipo empezó a atacar a la chica, la empezó a golpear, yo intervine para evitar esto, y la chica fue la que me demandó. ¿Sí? Con demanda. Incluso hay un club que se llama así, Club de Machistas, es de Villavicencio. Ustedes lo pueden buscar por Facebook y literal, no les estoy mintiendo, lo que profesa este club es que el líder aparece en sus videos diciendo es que a la mujer hay que golpearla para que haga caso. La mujer, si queremos que sea sumisa, hay que cogerla a golpes y hay que, si no quiere dárselo, como decía la chica allí, hay que cogerla a la fuerza porque para eso está la mujer. Pero lo más aterrador del caso es que salen mujeres, yo no sé cómo, el tipo es casado y tiene hijos, pero salen mujeres en los mismos videos diciendo, aceptando eso. Entonces, de cierta manera es cultura permisiva. La publicidad en Transmilenio, yo afortunadamente, y me perdonan los que no usan Transmilenio, afortunadamente no monto en Transmilenio, pero conozco amigos que sí. Pero de pronto con él iba ya se otro moto y le toqué. Pero conozco amigos que sí, y yo he escuchado literalmente, cuando hiciste referencia a la publicidad, he escuchado mujeres que dicen, vamos a Transmilenio, aprovechamos para chismear y adelantar cuadernos. Las mismas mujeres. Las mismas mujeres. Pues si Transmilenio lo escucha, pues ellos están haciendo publicidad de lo que más se ve reflejado internamente. Entonces muy seguramente, a pesar de que fuese una mujer, no estoy en defensa de nada porque estoy aquí y tengo ser consciente que lo que nos reúne tiene toda la razón, pero es tratando de dar una explicación de que el nivel es cultural y social. Muy seguramente, ¿qué necesita hacer Transmilenio? Pues publicidad para que usen su negocio. ¿Y cómo lo hace? Pues haciéndolo con lo que escuchan el día a día. ¿Qué es lo que escuchan el día a día? Pues si las mujeres dicen que van a ir a chismear al Transmilenio, pues ellos lo utilizan en los casos. No hay más, no hay una Obviamente, pero la responsabilidad de quién es, ¿sí? La responsabilidad de ellas mismas, de las mujeres mismas. Pero las instituciones no pueden. No, la institucional es otra cosa. Claro, Es otra cosa. para las mujeres que están aquí, que saben que están peleando a favor de la mujer, pero muy seguramente para las mujeres del club machista, eso está permitido. ¿Sí? Entonces, por eso vuelvo ya a la referencia que es un tema netamente cultural. La obsesión y la posesión es una enfermedad psicológica. Los psicólogos eso lo diagnostican como lo diagnostican como disociación de impulsos. ¿Sí? La persona no controla sus impulsos y eso se diagnostica desde un estudio de cuando era infante. Muy seguramente las personas que golpean a las mujeres lo que vieron cuando eran niños era que papá golpeaba a la mamá. Entonces en el ambiente en que crecieron y así se van creciendo y se vuelven celosos obsesivos. Eso es una patología. Si se podría lograr sacar adelante un proyecto de ley en donde, por ejemplo, a estas personas no solamente se les restrinja y se les haga una orden de restricción porque no se le pueden acercar a la mujer, sino que también se les haga un tratamiento psicológico, sería excelente. Pero es que en las comisarías de familia, si vamos a preguntar, sí existe tratamiento psicológico, pero no obligan al tipo ahí. El tipo si no va, pues no pasó nada. Ahora segundo, son 2, 3 visitas al psicólogo. Una terapia de 3 visitas no es nada. Una terapia de 3 visitas, hasta ahora el psicólogo está cogiendo la confianza de su paciente. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, las mismas personas de la justicia, los mismos jueces, las mismas personas que aplican la ley. Me ha pasado que yo he tenido que ir a temas de estas casas de la justicia, por otros temas, pero uno llega, habla con el juez o con la persona conciliadora y lo primero es, siéntese ahí, ¿a qué viene?
que le hablo? ¿Será que no le hablo? Y si es en el caso de que viene una mujer golpeada, intimidada, afectada psicológicamente, donde una persona viene de una trascendencia hablándole fuerte, hablándole agresivamente, encuentra que la persona que entre comillas le va a ayudar le habla igual, pues desafortunadamente no va a poder hacer nada. Entonces yo creería que un proyecto de ley donde fortalezca, y otra cosa es que yo he visto en Facebook hay una cosa que se llama psicólogos con dignidad, y ahí pelean mucho porque los psicólogos no son reconocidos. Los psicólogos es una ciencia y es una profesión que es para locos, y resulta que no todos están locos, pero todos sí necesitamos un psicólogo en algún momento. Entonces, si se fortaleciera esa profesión, sería excelente, porque no hay suficientes psicólogos para todos los casos que se van a dar, inclusive en este tema de los acuerdos de paz, y que cuando guerrilla que va a venir va a haber una problemática social terrible. Yo personalmente, como militar retirado, yo no me siento en capacidad de sentarme en un bus al lado de una persona que haya sido guerrillero, ¿sí? Por experiencias y todo ese tipo de cosas que me han sucedido. Hablaban que no todo es educación, es cierto, porque es que una cosa es la educación y otra cosa es la cultura, ¿sí? Pero si desde el Ministerio de Educación habláramos, se lograra generar incentivos, ¿sí? Para que los colegios hicieran talleres ocasionales fuera de su currículo normal, de su pensum normal de los colegios. En mi época se hablaba había una materia que se llamaba cívica, hoy en día eso no se ve. Yo tenía una materia que se llamaba el manual de Carreño, actualmente eso no se ve. Y si hubiese ese reforzamiento a las instituciones, a los colegios, para que desde pequeños, para que con los adultos tomemos las medidas represivas, pero las medidas preventivas se deben tomar con los niños y la juventud. Entonces, si tuviéramos esos niños con charlas y con talleres, explicándole esto que estamos hablando aquí a ellos, desde ahí empieza a haber una conciencia en que la mujer ya no se deja maltratar, en que la sociedad ya no va a permitir que sea la mujer. Ahora, creo que era tú el que hablaba de que esto no es un tema de género, y estoy totalmente de acuerdo. Hace poquito yo movilicé 3.000 motociclistas en Bogotá frente a la artillería por la muerte de 2 motociclistas a causa de un sargento de la policía que venía borracho tomando desde mediodía. Actualmente, que no es un peligro para la sociedad. Y actualmente no es un peligro para la sociedad, y no sabemos no qué es un pasó. peligro para la sociedad un funcionario público que tomó libre y espontáneamente la decisión, sin que nadie lo obligara, de ingerir licor. Y luego se puso frente a un volante y mató a 2 personas a un Y eso es manejar irresponsablemente un arma. Gasolina más alcohol, eso es un arma letal. Ahora, pero no sabemos dónde está. No sabemos si lo destituyeron o si lo trasladaron o qué pasó, ¿sí? Pero sabemos que no está encarcelado. Es libre. El tema es que no es un problema de género, porque entonces nosotros podríamos hablar, es que a los motociclistas también nos están dando duro, pero y los niños y los abuelos y las personas de la tercera edad, no es un problema de género, es un problema, como tú decías, de institución, de que la señora decía, es que no son las instituciones sino los seres humanos, es que las instituciones la conforman los seres humanos, ¿sí? Y desafortunadamente lo que se vuelve una tendencia se vuelve una costumbre. Entonces, si la tendencia es de que hay que maltratar a la mujer, se convirtió en una costumbre y ya es obligatorio y ya es normal. Ya es normal. Entonces se convirtió, se hizo parte de la cultura actual. Y esa cultura es lo que hay que tratar de prevenir. Y el tema de la solidaridad es total. Si yo veo que están robando en la calle, que es lo que yo trato de promulgar desde mi grupo y desde mi actividad, es la solidaridad. Si yo veo que están robando, porque yo no hago algo a favor y apoyar a la persona? Porque los ladrones hoy en día roban en plena luz del día, con toda la tranquilidad del mundo, en medio de cualquier cantidad de gente, en donde ya la gente sabe que no hace nada, pues porque sabe que nadie hace nada, entonces puede robar y se va ni siquiera a correr, se van caminando con las manos en los bolsillos. Incluso por ahí hay un video en Facebook rotando donde se roban el celular en una estación de Transmilenio y se
se va manipulando el celular y mirándolo con toda la tranquilidad del mundo. Entonces, ya con esto termino y era para hacer referencia a que el tema es cultural y estamos acostumbrados a que las instituciones no trabajan, entonces como no me reciben la denuncia, entonces ¿para qué voy a denunciar? Entonces muy seguramente en los casos que tú mencionabas, si el policía va y le dice a la señorita, oiga, concilie y reciba el dinero y no denuncie, es muy seguramente no porque el policía esté siendo malo. Qué pereza irse a gastar, termina turno, son las, no sé, voy a poner un ejemplo, son las 4 de la tarde, termina el turno a las 6 de la tarde, le quedan 2 horas para irse a descansar, pero si va y judicializa y va y reporta, pues le va a tocar quedarse 12 horas más esperando a que por fin lo atienda, ¿sí? Y muy seguramente la denuncia, como son lesiones personales leves, porque eso está tipificado así también, entonces muy seguramente pues la señora va a perder su viaje, su tiempo y su denuncia. En 6 meses le van a decir que el caso va archivado y el policía perdió su descanso. Entonces mejor reciba la plata, le sale más efectivo y más lucrativo, la verdad. Por acá te dan la palabra, te dan gracias. Gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que realmente las cosas sí son cuestión de dinero. O sea, sí hay una falta de dinero muchas veces en las cosas bajas. Una mujer que se sienta desprotegida, inclusive estaba dispuesta a entregarse a cualquier hombre simplemente para poder tener un recurso. Entonces la parte económica definitivamente es una aliciente muy grande. La educación, obviamente, yo soy partidaria de que no todo el mundo tiene el mismo nivel de conciencia. En las casas no todas las mamás tienen el mismo nivel de conciencia para educar a sus hijos. Hay mamás que con su ejemplo, pues lamentablemente en nuestra sociedad no dan un ejemplo como de respeto hacia la mujer, sino una mujer que se tiene que dejar pegar por su esposo y maltratar por su esposo. Entonces obviamente las cosas empiezan por casa. Y la autoridad, hay problemas de autoridad muy grandes en Colombia. Si realmente la autoridad fuera imparcial en sus juicios, en las plenarias que hacen, en las sentencias que amputan, en todas las cosas que se hacen en la sociedad podría tener un mayor equilibrio en las cosas. Claro está, y es clarísimo, el caso de Rafael. Yo lo que venía compartiendo acá con mi compañero es que me parece que por lógica, por sentido común, simplemente por lógica y por sentido común, me parece muy importante saber de que esa persona realmente hizo un crimen, y por el simple hecho de haber sido un criminal ya no tenemos en cuenta si es estrato 1 o estrato 6, simplemente por eso ya esa persona necesita también que se le meta la sentencia que realmente sea necesaria. Y pienso que también las cosas son de autoridad, porque la policía no hace nada, no pone ahí en la viabilidad y en las calles y todo, la gente hace lo que quiere y no hay autoridad, entonces nunca realmente recae nada sobre ellos. Pero en países de primer mundo sí se ve que si una persona realmente infringe una ley, ahí le cae su multa y la tiene que pagar, porque si no entonces se le va a hondo. Entonces realmente acá sí se necesita que la gente realmente sea castigada y se le impute realmente lo que le corresponde por lo que hace, independientemente si es Rafael o si es Pepito Pérez. Eso sería una buena idea, una multa. Gracias. Bueno, los que no han hablado todavía, después repetimos. Buenas noches, gracias doctora por venir. Pues yo quisiera, doy una reflexión, pero también es una pregunta. Lo que se está viviendo en estos últimos años con respecto a la violencia, pues a la infancia, a la adolescencia, a las mujeres, es precisamente también en algunas leyes, pues no todas, que han sido regresivas, creo yo. ¿Por qué? Porque décadas antes, por ejemplo, se condenaba el estupro, ahora ya no. O sea, el estupro, pues que es tener relaciones con menores de edad, ahora eso es permisivo. O sea, después de los 14 años, aquí en Colombia no se condena el estupro, después de los 14 años sí es consentido. Por ejemplo, lo que tú nos dabas, el ejemplo de la chica, yo creo haberlo escuchado, pero yo no sabía que era, o sea, una menor de edad de 17 años, con un hijo, y que el papá del niño la mató. O sea, de pronto aquí en Colombia, creo que el resultado de lo que está pasando es precisamente por leyes que se han
han sido regresivas, se han quitado. Por ejemplo, la dosis personal, hasta donde yo tengo entendido, o sea, existe la dosis personal y desafortunadamente en mi barrio aquí en San Luis, habiendo un CAI, todas las noches si uno pasa tipo 10 de la noche, 11 de la noche, en la parte de atrás del parque hay unos jóvenes consumiendo droga y la policía no dice nada ni se percata, o sea, y llegan los jíbaros a sus anchas. Entonces es como preguntarse uno por qué permite, o sea, qué clase de congresistas o magistrados, qué clase de personas llegan allá para que cambien las leyes que de alguna manera, algunas leyes, pues no digo todas, algunas leyes que en el pasado eran buenas y han sido regresivas. Entonces es como preguntarnos eso. Por ejemplo, yo soy de las que considero, para mí es tan terrible que se viole a un niño o una niña, mejor dicho, un menor de edad, tan terrible, así quede vivo. Entonces yo no acepto, o sea, para mí sí debería ser cadena perpetua. Yo soy de las que considero, no acepto, bueno, quedó viva. No, nosotros queremos una sociedad donde no sean violados los niños, a los más vulnerables, las mujeres también, pero donde las queremos vivas y nos queremos sanos, vivas, sanos y sin ser violentados. O sea, no es solamente aceptar de que entonces se le va a acarrear una ley más pesada o una condena perpetua a este señor Rafael Uribe porque la mató a la niña. O sea, si lo hubiera violado, entonces hubiera sido menos la condena, o lo mismo lo que decía el médico. ¿Dónde está? O sea, permitir, por ejemplo, que algunos de estos sean paramilitares, guerrilleros, lo que sea, que hayan violado, o sea, y que se les dé el indulto, a mí no me parece. Y que de pronto hasta lleguen a participar también en la política. Entonces es dónde está Colombia frente a esas leyes y a esos castigos. No sé cuál estaba primero. Lo que yo quiero decir es otra queja, pero que quiero que por favor la doctora me corrija si me equivoco. Yo no he escuchado hablar en esto del papel que juegan las familias de las víctimas. Quiero saber si eso es revictimizar cuando le dicen quédese calladita. ¡Qué vergüenza! Vaya denuncia, que no le vaya a decir, no le vaya a contar a su esposo porque la va a rechazar. Eso es revictimización. Claro, y eso también, lo que dije antes, también hay como que enseñarle eso a la gente. O sea, ¿por qué nos vamos a quedar callados? ¿Por qué está bien? ¿Por qué la voy a rechazar? O sea, ella es una víctima. ¿Yo por qué la voy a ver como menos? Ella no hizo nada. O sea, ella o él, porque eso le pasa a hombres, a homosexuales, a niños, niñas, al que, o sea, simplemente escogen al azar, a le voy a hacer el mal. Entonces eso también hay como que metérselo en la cabeza a la gente. ¿Por qué la tiene o le tiene a la que sea obligado a que se quede callado? No, hay que ridiculizar a esa gente, hay que hacer, ¿cómo era la palabra que decía cuando estaban afuera del hospital? El rechazo social. Hay que... ¿Por qué nos vamos a mí eso me parece tan espantoso cuando yo oigo a las personas hablar así y pues, o sea, yo me metería en la conversación y yo diría, no, ¿cómo así? O sea, respétela, porque le está diciendo que se quede callada. Eso también me parece que deberíamos sacarlo a la luz, o sea, hablar de eso también. Las mismas mamás, vuelvo a decir, un caso que yo conocí de una niña que estaba empezando a desarrollar su cuerpo, llegó el tío al frente de la mamá y le preguntó si ya le estaba pasando eso. Me deja ver, es que yo quiero verle el pecho. La niña se indignó, se metió detrás de la mamá y empezó a decir cosas feas contra su tío. ¿Qué le pasa? Respéteme. ¿Y saben qué dijo la mamá? Cállese, respete a su tío. En vez de decirle, respete a mi hija, que es una niña, es una persona, es un ser humano y no se merece que se la trate así. Entonces esas son cosas que yo también creo hay que sacarlas a la luz. Pero sí es eso, Les recomiendo si mantenemos ya las intervenciones cortas para ir cerrando, que pues habíamos estado hasta las 9, no sé quién más quiere hablar acá. Y los invito igual a quedarse, si quieren quedar conversando acá se pueden quedar. Igual los invito también a tomarse un café acá en Innova, que amablemente nos presta el espacio cada semana. Bueno, hay una cosa que yo tengo, pues estoy de acuerdo con ella, es que hay que entender que entre los géneros sí existe una diferencia. Y el tema de que a las mujeres se les tenga que proteger por ser mujeres y a los niños hay que protegerlos por ser niños, es importante porque es una población que está en situación de vulnerabilidad. Y
y es una población que necesita un apoyo para poder mostrar sus derechos. Si en este momento las mujeres